Bueno, iniciamos la clase correspondiente al 1 de octubre de 2021. Les comentaba que esta primera conferencia de La Haya tiene como resultado estas tres convenciones. La primera de ellas es sobre el arreglo pacífico de solución de conflictos internacionales y como les comentaba hace un rato, esta convención sobre arreglo pacífico de diferencias entre los estados resulta relevante porque por primera vez se busca que los estados acudan a la mediación, a los buenos oficios, a la negociación, entre otras formas de dirimir los conflictos que se suscitan entre los estados. Y como les comentaba, tradicionalmente durante el siglo XIX pues no se resolvían los conflictos entre los estados a partir de la negociación o de algún otro medio alternativo de solución de diferencias, sino que estos se resolvían a través del uso de la fuerza. Y vamos a encontrar que la segunda convención fue concerniente a las leyes y usos de la guerra terrestre. Y vamos a observar también una convención para la aplicación a la guerra marítima, en donde se trataron de establecer algunos límites al poder de los estados y sobre todo para que tuvieran otro tipo de prácticas en el desarrollo de las hostilidades entre los países que tenían algún conflicto. Fíjense bien que en algunos otros apartados vamos a observar que apenas están en pañales, por ejemplo, el nacimiento de la industria aeronáutica y ya se ha empezado a observar como uno de los problemas el uso de explosivos arrojados a partir de aeronaves. A partir de esta situación vamos a encontrar aquí que se prohibió el lanzamiento de proyectiles o explosivos desde globos o por otros nuevos medios que fueran parecidos a los globos aerostáticos. Entonces, derivado de esta situación, se buscó al menos prohibir el lanzamiento de este tipo de artefactos a partir de estos globos aerostáticos que se tenían para la época. Entonces ya se empezaba a observar una necesidad al menos de reglamentar el uso de explosivos y los lugares desde donde se arrojaban. La siguiente declaración que se formuló tiene que ver con la prohibición de emplear proyectiles que tengan por único fin difundir gases asfixiantes. Y lo relevante de esto es que ya estamos hablando del uso de armas químicas. Fíjense bien que estamos hablando del año de 1899 y todavía ni siquiera empiezan las hostilidades entre Alemania y algunos otros países. Estamos 14, 15 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y ya se está hablando del uso que podía darse a las armas químicas. Quizá todavía eran arcaicas y todavía no tenían un desarrollo importante, pero ya se tenía la necesidad al menos de iniciar la prohibición de este tipo de armas en los conflictos bélicos. Y la razón todos la sabemos, cuando se usan armas químicas, por ejemplo, las personas no mueren de manera inmediata, no es que te pongan un balazo en la cabeza y listo, ya ahí te quedaste, no sufre, no pasa nada con el individuo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se utilizan este tipo de gases? La muerte es lenta y es dolorosa para quien ha aspirado este tipo de gases. Si no, vean lo que ocurrió hace algunos años, por ejemplo, en Siria, que se arrojaron algunas armas químicas y se causaron graves quemaduras a las personas, se queman las vías respiratorias, las personas no mueren de manera inmediata y esto trae graves consecuencias, pues en este caso para la persona que lo sufre y sobre todo porque no hay un respeto para la dignidad del ser humano. Adelante, Dani. Profesor, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre una convención y una declaración? En el caso de las convenciones se asumen compromisos por parte de los estados y digamos que tienen el carácter de formal porque tiene que haber una firma de este documento por los representantes de los estados y eventualmente tienen que someterse a la aprobación de bueno, al órgano que corresponde en el orden jurídico interno para aprobar lo que en este caso para nosotros sería el Senado de la República. Y en el caso de las declaraciones, es como una especie de una carta de buenas intenciones donde realmente no se asumen compromisos serios por parte de los estados y no está sujeto, digamos, a una ratificación por parte de los órganos que correspondan al interior de los estados. Entonces, digamos que es como una carta a Santa Claus o a los Reyes Magos y que nada más está ahí para eso. Entonces, no llegan al grado de formar estas convenciones porque los estados no están dispuestos a asumir compromisos en la materia, principalmente. Entonces,
digamos que en estos casos, si bien es cierto, existía desde el punto de vista político la necesidad de que se prohibiera esto, pues no había la voluntad para asumir los compromisos para que efectivamente se llevara a la práctica. Y en la tercera declaración que vamos a encontrar, se trató de prohibir el empleo de balas que dilaten o aplasten fácilmente el cuerpo humano, tales como balas de cobertura dura que no envuelve enteramente el centro, que está provista de incisiones. Esto implica que este tipo de balas se prohibían por el daño justamente que le podían provocar al ser humano y bueno, se buscó al menos prohibir este tipo de armas. Y aclaro que se trata solamente de simples declaraciones en donde los estados, si bien es cierto, detectan que existe una problemática en relación a estos temas, no logran consolidar o no logran concretar acuerdos específicos para evitar justamente estas situaciones que son materia de las declaraciones que se señalan por parte de los estados. Fíjense bien que para esta conferencia participaron 26 países y vamos a observar que el punto positivo que tiene esto es que mostró la posibilidad de crear leyes por el acuerdo de los estados y bueno, digamos que el punto negativo que tuvo esta primera conferencia es que no logró crear o no logró fortalecer una estructura política de la comunidad internacional. Y esto, digamos que sí impacta en el desarrollo de las relaciones entre los estados y llega a impactar porque si bien es cierto, se pudieron poner de acuerdo para generar tres convenciones, en realidad pues estas convenciones fueron pobres frente a los retos que enfrentaba la humanidad en su momento. Vamos a observar que como no todo quedó dicho o no todo fue discutido, hubo la necesidad de establecer una segunda conferencia de La Haya y estas segundas conferencias de La Haya se llevaron a cabo del 15 de junio al 18 de octubre de 1907. Vamos a ver que el objeto de estas segundas conferencias de La Haya tuvieron por objeto primero la revisión de las conferencias adoptadas en julio de 1899 y vamos a observar que tuvieron como propósito la revisión de las declaraciones emitidas en la primera convención, principalmente por lo que hace al lanzamiento de proyectiles y explosivos desde los globos. Vamos a observar que esta segunda conferencia, a diferencia de lo que ocurrió en el año de 1899, ya tenemos una participación importante de los estados latinoamericanos. Ya no solamente participan México y Estados Unidos, sino que ya observamos la participación de un número importante de estados latinoamericanos. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes de estas conferencias celebradas también en La Haya en el año de 1907 y vamos a observar que esta segunda conferencia tuvo éxito en el sentido de que tenemos varias conferencias que se celebraron en el marco de estas segundas conferencias y vamos a observar que se revisó y se modificó en algún punto la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales. Y bueno, no vamos a darle lectura a todos, pero estas son las 13 convenciones que se formularon a partir de estas conferencias de La Haya en 1907. Advertirán ustedes que tenemos la revisión sobre todo de la guerra terrestre, de la guerra marítima, cómo se da el rompimiento de hostilidades entre las partes beligerantes, por lo que hace al uso de la fuerza cuando se trata de deudas, entre otras cuestiones que se empiezan a plantear. Y vamos a observar que a diferencia de lo que ocurrió en la primera conferencia de La Haya, en esta segunda solamente se emite una declaración y siguen los estados renuentes en relación al lanzamiento de proyectiles y explosivos desde globos aerostáticos. Vamos a ver que estas conferencias de La Haya de 1907, el punto positivo fue que lograron aglutinar ya un número importante de naciones y vamos a observar que se trató de perfeccionar sobre todo en la convención de los medios bueno, esta Convención para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales se dio prioridad a la investigación y al arbitraje como elementos para tratar de resolver los conflictos que se suscitan entre los estados.
Recordemos que cuando se generan estas convenciones, estas comisiones de investigación es con el propósito de establecer cuál fue el estado responsable, el estado que originó o provocó el daño, y el arbitraje se empieza a observar como una alternativa viable para que los estados en ese esquema resuelvan sus diferencias sin tener que recurrir a los conflictos bélicos. Esto es por lo que hace al punto positivo que tuvieron estas conferencias de La Haya de 1907, pero vamos a observar que tienen un problemita. Estamos en el año de 1907. Estas conferencias de La Haya y todas esas convenciones que se celebraron en el ámbito de estas conferencias no lograron evitar el desarrollo de las hostilidades para la Primera Guerra Mundial. Entonces, los esfuerzos, si bien es cierto, participó un número importante de estados en la celebración de estas convenciones, de estos acuerdos de voluntades, también lo es que no fueron lo suficientemente sólidos estos instrumentos para evitar las agresiones derivadas de la Primera Guerra Mundial. Fíjense bien que ya para esta época, y si ven entre las convenciones de las que se ocuparon, digamos que la más importante sería esta de la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, pero también vamos a observar que dentro de estas convenciones tenemos esta de la convención relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, porque ya para la época ya se tenía un desarrollo importante en las minas submarinas y sabemos cuáles son las consecuencias que puede traer, porque las minas submarinas pueden permanecer en el fondo marino, pero con cualquier movimiento brusco simplemente estallan, y sabemos las consecuencias que esto puede traer para las embarcaciones que transitan por esos lugares. Entonces, es importante señalar que al menos ya para la época ya se tenía la necesidad de establecer límites para el uso de determinadas armas. Y ya lo veíamos desde los concilios de Letrán, en donde pues, la Iglesia Católica también ya señalaba que había algunas armas que consideraba odiosas a los ojos de Dios. Pues ya para el siglo XX pues ya tenemos un avance importante desde el punto de vista científico y tecnológico, en donde la forma de hacer la guerra pues es diferente. Ya no era como en las civilizaciones antiguas, que sacaban sus espaditas o que simplemente era una guerra prácticamente de cuerpo a cuerpo, como en la película 300, una cosa así. Y la guerra, digamos que las técnicas y los artefactos empleados se empiezan a modificar, se empiezan a transformar, porque quizá en las civilizaciones antiguas sí tenían el manejo de algunos elementos minerales, pero ya con el desarrollo y puesta en marcha de la revolución industrial, y todo esto trajo consigo cambios importantes también en el diseño de las armas que habrían de utilizar los países. Entonces, vamos a observar que estas convenciones ya trataban algunos puntos específicos y sobre todo preocupantes en relación a la guerra. Ya hemos visto que algunas son para la guerra terrestre, para la guerra marítima, pero también para la guerra aérea. Y aquí es importante al menos señalarlo solamente como un antecedente y de un esfuerzo que tuvo la comunidad internacional para evitar el surgimiento de conflictos internacionales, en el entendido de que las políticas expansionistas, sobre todo de las grandes potencias y sobre todo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de algunos otros países, pues queda en evidencia a partir de la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar que estas conferencias de La Haya, el principal problema que tenemos es que no fueron lo suficientemente sólidas para evitar el surgimiento de de la Gran Guerra, o también denominada Primera Guerra Mundial, y a este fenómeno vamos a observar que se desarrolla entre el año de 1914 a 1918, y bueno, aquí es importante señalar que México también en ese momento pues estábamos en otra sintonía, también teníamos problemas internos en este momento. Y bueno, si estamos en el año 1907, en la época en la que se celebraron las conferencias de La Haya, las segundas por cierto, pues estamos todavía en una época donde pues el gobierno de Porfirio Díaz ejercía plenamente. Entonces, ya para el año de 1914, pues México, ya saben, en la situación en la que nos encontrábamos, estábamos en plena Revolución Mexicana, pero vamos a observar que en las potencias europeas también traían otra dinámica, tenían otra lógica, y por ahí recordarán que en el caso de la Primera Guerra Mundial,
pues lo que dio el pie al surgimiento de, de esta primera conflagración mundial fue el asesinato de Francisco Fernando de Austria y digamos que fue el único pretexto que se tomó para el inicio de las hostilidades entre las grandes potencias europeas. Digamos que el asesinato de este personaje en Austria fue organizado por una organización denominada La Mano Negra y bueno, esta organización fue la que se encargó de organizar el atentado en contra de este señor y bueno, vamos a observar que existían ya algunos conflictos principalmente en Serbia y bueno, esto trajo consigo el estallido de la Primera Guerra Mundial. También debemos observar como un antecedente histórico del surgimiento de esta primera conflagración mundial el militarismo, esta carrera armamentística en la que se habían incorporado a Alemania, Austria y Gran Bretaña, y vamos a observar que existía una política de nacionalismo exacerbado, sobre todo en las potencias europeas, aunque tenemos ya la participación de algunas naciones asiáticas en este primer conflicto mundial y donde observamos también ya la intervención de estas naciones. Entonces, este nacionalismo exacerbado que encontramos principalmente de Alemania y en Gran Bretaña, no crean que era menor, en Francia también tenemos una situación similar y en algunos países asiáticos, como en el caso de Japón, pues también queda en evidencia este sentimiento nacionalista y esta política expansionista que se empezó a generar en el planeta para aquella época. Y así encontramos como surgimiento de una política cotidiana entre los estados, el imperialismo y esta idea de expandir sus límites territoriales y vamos a observar que principalmente las potencias europeas estaban en búsqueda de materias primas. Recordemos que la mayor parte de las potencias europeas ya se encontraba inserta en esta dinámica de la revolución industrial y pues lo que se estaba buscando principalmente eran las materias primas provenientes sobre todo de África y bueno, también vamos a observar que algunas naciones europeas pues también ya ejercían un poder importante principalmente en Asia. Adelante, Diego. Perdone, profe, voy a hacer rápido cambio de dispositivo. Ok, está bien. Oye, sí, gracias. Y bueno, les comentaba entonces que en cuanto al imperialismo, esto es lo que podemos observar. Evidentemente existía esta política expansionista y vamos a observar que tenemos la formación de alianzas para la protección mutua de intereses de las potencias europeas. Y bueno, por un lado debemos observar a la Triple Alianza, conformada en su momento por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro, Italia, Turquía y Bulgaria, y por el otro lado tenemos también a la Triple Entente, con sus principales integrantes como Rusia, Francia e Inglaterra, y pues ya después observaremos que en el desarrollo de las hostilidades, la incorporación, por ejemplo, de Estados Unidos a esta guerra. Y así como ustedes pueden observar en el caso de la Triple Alianza, pues la política expansionista, principalmente de Alemania y del Imperio turco-otomano, también para la época jugó un papel fundamental en el desarrollo de las hostilidades. Y aquí es importante que tomemos nota porque muchos de los conflictos que tenemos a la fecha se empezaron a suscitar desde la Primera Guerra Mundial. El hecho de que existan hostilidades en territorios como Irak, Siria, y en algunos otros países de África provienen justamente de esta época. Lo mismo sucede con la zona de Israel y la Franja de Gaza. Muchos de estos conflictos que prevalecen a la fecha empezaron justamente a partir de la Primera Guerra Mundial y obedece justamente al reparto de los territorios cuando observamos la fragmentación de Turquía principalmente, de la pérdida de buena parte de su territorio y de sus zonas de influencia, como en este caso lo era Irak, Kuwait y estas zonas del Golfo Pérsico, que trajo consigo pues el desarrollo de las hostilidades entre las distintas naciones. Entonces, vamos a observar que por un lado la política expansionista de Alemania se hizo patente, se hizo evidente. En el caso de Italia también lo podemos observar, aunque debemos recordar que para la época pues también Italia estaba en un proceso de consolidación. Italia, digamos que fue uno de los últimos países europeos que logró su consolidación como Estado-nación, a diferencia de lo que ocurría con otros países europeos. Entonces, observamos la conformación de estas alianzas, principalmente tenían como objetivo la protección o defensa de sus intereses mutuos y derivado de esta situación es que Europa se encontró en una zona de inestabilidad política y bueno, esto trajo como consecuencia graves problemas.
vamos a observar que Estados Unidos ingresa a esta guerra, pero también debemos observar que en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente estaba como simple espectador, digamos que estaba nada más comiéndose las palomitas y viendo toda la película de lo que sucedía en Europa, porque finalmente era uno de los principales proveedores para ambos bandos. Estados Unidos no estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en Europa, estaba preocupado por esta industria en el desarrollo de las armas en su momento, y que derivado de esto, pues Estados Unidos estaba más preocupado de desarrollar su industria militar y vender al mejor postor sus armas. Y digo que estaba como comiendo palomitas porque hasta en el momento en el que le hunden sus embarcaciones por parte de las fuerzas alemanas, hasta ese momento Estados Unidos se ve obligado a entrar a la guerra. Pero fíjense bien que Estados Unidos, a partir de este conflicto bélico, emerge como potencia mundial y empieza a mostrarse con el verdadero poder político y económico que ya para esta época podíamos encontrar en la economía estadounidense. Entonces, vamos a ver que a Estados Unidos no le queda otra opción para ingresar a este conflicto bélico, y esto obedece justamente al hundimiento de Lusitania por submarinos alemanes, y recordemos que esta embarcación cubría la ruta entre Nueva York y Liverpool. Entonces, derivado de esta situación, es que Estados Unidos se ve obligado a entrar a esta guerra. Claro que hay intereses económicos, sobre todo con Francia y con Gran Bretaña, pero vamos a observar que también México en esta guerra, digamos que está en una situación sumamente complicada, porque por ahí está la leyenda del telegrama Zimmerman, de esta comunicación que existió entre los alemanes y México, y bueno, la idea de que se pudiera recuperar parte del territorio nacional y todo esto que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en cuanto a los antecedentes, esto fue relativo a los antecedentes históricos. En cuanto a los antecedentes económicos, encontramos el uso indiscriminado, o mejor dicho, ya la aparición de la energía eléctrica, el uso del petróleo, los avances en la industria siderúrgica, y tenemos algunos avances tecnológicos ya para la época. Ya vamos a tener la existencia de los aviones, el uso de submarinos y, claro está, el uso de armas químicas en las guerras. Y desde el punto de vista económico, vamos a encontrar que Alemania ya presentaba un interés importante sobre los territorios de Alsacia y Lorena, porque esos territorios se consideraba que eran ricos en hierro y carbón y que para la época resultaban fundamentales para el crecimiento económico de los países. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias que tenemos de la Primera Guerra Mundial. Tenemos ciertas amputaciones territoriales y vamos a observar que pues varios países europeos se vieron perjudicados a partir de la Primera Guerra Mundial, porque tuvieron que ceder porciones de su territorio para la creación de nuevos estados. Y esto lo vamos a encontrar principalmente en el Tratado de Versalles, pero vamos a observar que tanto Rusia como Alemania, como el Imperio Austrohúngaro y Turco, tuvieron, digamos que, pérdidas de territorios y dieron el nacimiento a nuevos estados. En el caso de Rusia, perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En el caso de Alemania, pues sufrió la pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena, y en el caso del Imperio Austrohúngaro tuvo que dar el espacio para el nacimiento de Austria, de Hungría y de Checoslovaquia para la creación de estos nuevos estados. Y digamos que una de las pérdidas más lamentables, y observemos esto, porque el Imperio Turco digamos que le quita buena parte de su territorio, y a partir de esta pérdida territorial que tiene Turquía o el Imperio Turco, vamos a observar que tienen que surgir estados como Siria, Irak, Líbano, Palestina y Yugoslavia. Y si ustedes se fijan, estos países son los que a la fecha tienen ciertos conflictos internos. Quizá Yugoslavia ya en menor medida, pero Siria, Irak, Líbano y Palestina, al menos a la fecha, presentan ciertos problemas internos, y obedece justamente a esta separación que tuvieron de Turquía en su momento. Entonces,
Lo dejamos hasta aquí la clase. La próxima vamos a ver el Tratado de Versalles y bueno, solamente si alguien tiene oportunidad de revisar un video en YouTube, una cosa de estas que nos pueda servir para identificar cuáles son las consecuencias del Tratado de Versalles y si alguien tiene oportunidad de echarse un clavado a revisar qué fue lo que sucedía con Alemania en aquella época, porque prácticamente concluida la Primera Guerra Mundial, había un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento y el adoctrinamiento del Partido Nacional Socialista en Alemania. Bueno, paso lista, denme un segundo. Listo, nos vemos ahora sí el próximo lunes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense todos y reciban un abrazo. Nos vemos, maestro. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, excelente fin de semana. Buena tarde. Buena tarde, chao. Hasta luego.